Me fui, Me vine, huí, salí llegué, y me quedé. inmigrante yo, Una guía para emigrar responsablemente. con Andrea Mata, Y Melina Lozada. 2 inmigrantes en Buenos Aires. Inmigrante. Se refiere a una persona que deja su país natal y se va para otro para radicarse en él. En este recorrido tomamos nuestras maletas y nos vinimos a Buenos Aires, capital de la República Argentina en América del Sur. Porque Buenos Aires es Dulce de leche, carne, vino, tango, mate, medialunas, panchos, choripán, sus barrios, sus museos, sus plazas, sus parques. sus teatros. Buenos Aires es una ciudad para enamorarse y quedarse en ella. Por ello, 2 amigas que estudiaron juntas hoy se reúnen en Buenos Aires para concretar un sueño, hacer un mensaje informativo, educativo y de entretenimiento bajo el formato podcast. Ella es Andrea Mata, madre, esposa, hija, hermana, con años de experiencia en eso que llaman comunicación social. En fin, una mujer común que decidió cambiar comodidad por tranquilidad. Radicada en Buenos Aires desde el año 2018. Y ella es Melina Lozada, mujer venezolana, con los pies bien puestos sobre la tierra, comunicadora social con marcados objetivos profesionales, también radicada en Buenos Aires desde fines del 2015. Ambas te acompañaremos con tips para contribuir con una migración responsable. Por ello, te invitamos a conocer nuestras historias migrantes, porque cada historia es diferente y todas cuentan, con el ejemplo para tomar en cuenta y hacerlo igual o mejor. Ay, ya empezamos. Melina, haciendo una retrospección sobre todo lo que he tenido que aprender en estos últimos años, me he dado cuenta de la importancia de la interculturalidad en nuestros países. He aprendido a darle valor y respetar a cada cultura, no solo la nuestra, porque no la he perdido, simplemente tomé la decisión racional sobre la realidad que quería para mi familia y aprender a crear lazos. Si a mí me toca hacer una retrospección, Andrea, estaríamos horas acá, pero lo que sí puedo decirte es que en estos 6 años he ratificado que nuestro país nos dio las herramientas para sentirnos parte de todo, para no circunscribirnos solo a Venezuela como a nuestro hogar, sino a sentirnos como ciudadanos del mundo, con una capacidad única de adaptación a los cambios, en los tiempos de cada uno, claro está. Sí, es así. Ya estando del lado del inmigrante, no sé si te ha pasado, pero en Venezuela yo tuve mucho contacto con los inmigrantes, pero no me había puesto en los pies de ellos. Y ahora, viéndolo desde el punto de vista del inmigrante en un país extraño, puedo ver qué pudo haber sufrido el otro en mi país. Yo me acuerdo del portu, del gallego, del español de la panadería, del portu del abasto, del chino. Ojo, personas muy amadas y respetadas. Por supuesto. Sí, porque que el portugués te haga aquel pan tan sabroso y tan crujiente. Sí, por favor, es alguien respetado en nuestra sociedad. Claro que sí. Bueno, yo que vengo de un pueblito allá por el estado Miranda, donde en cada esquina había una panadería. Todos los dueños siempre eran o portugueses o españoles. Lo que te puedo decir es que el pan más rico, o sea, se comía en ese pueblo porque en cada esquina encontrabas un sabor diferente. Y cuando ibas al abasto y el portu también te atendía con su lapicito puesto en la oreja y siempre haciendo sus anotaciones, te trataba también con amor, o sea, con respeto. Y yo creo que esa experiencia, al haber entrado en contacto con inmigrantes en nuestro país, también nos sirvió para después estar acá y ponernos en sus zapatos. Sí, uno trae eso, uno trae la vivencia con el extranjero. Y también me estoy dando cuenta que el extranjero en tierras propias nos hace viajar. Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Cuando nosotros venimos y traemos nuestra cultura, nosotros hacemos que el nacional viaje a la Venezuela que nosotros
conocemos o lo que queda en nuestras memorias. Los hacemos recrearse. Y no solamente eso, sino que le mostramos lo cálidos que somos cuando vas y te encuentras con un venezolano que le brinda su atención en cualquier centro comercial. Le muestras tu comida, tu gastronomía cuando lo invitas a comerse un tequeño, a tomarse una malta, a comerse un golfeado y quedan totalmente maravillados. Les enseñas a consumir otro tipo de alimentos que siempre han estado aquí, pero que ellos han consumido de otra manera o que ni siquiera se han atrevido a consumirlos. Como por ejemplo el plátano. El plátano tú lo encuentras en todas las verdulerías, pero si le preguntas a un argentino cómo lo come, te dice, no, yo nunca lo he comido, siempre lo veía ahí, cuéntame cómo se hace. No, pero ven acá, yo te digo algo, ya han sido 4 años, sí, ya casi 4 años. El plátano no lo veías en la verdulería. No tanto se veía, pero se veía sobre todo verde o poco maduro, porque además cuesta para madurarlo. Porque el plátano verde, ¿quién lo consume? ¿Los peruanos consumen plátano? No. A lo mejor los bolivianos, porque sabes que también las fruterías aquí son de los bolivianos. Sí. Pero bueno, en tu caso, ¿qué pasó? Bueno, Meli, todo ocurrió muy rápido. Lo que determinó venirnos fue la situación de las protestas. No, que llegaba un momento en que las manifestaciones, aquí en Argentina hay manifestaciones. Distintas a las que se viven en Venezuela, pero sí las hay. La gente sale más bien con alegría, con instrumentos musicales, te cierran las calles, pero te están cantando. La policía acompaña las manifestaciones para que no se salgan de control, pero hay cobertura periodística, o sea, hay libertad de expresión. De manifestación también. Y en Venezuela, pues, en ese momento, unos meses antes de nosotros venirnos, ya estaba colmado todo. El hecho de las bombas lacrimógenas, de toda esa situación que se da a raíz de la manifestación que no puede desenvolverse. Eso a los perritos, a los niños pequeños, eso no lo entienden y les afecta. Y a mi hija le afectaba muchísimo. No entendía el hecho de por qué se escuchan explosiones, mamá, por qué huele así, mamá, las bombas lacrimógenas. Y había que sacarla de esa realidad. Fue una decisión que se tomó por el futuro. Sabes que cuando uno hace familia y tiene hijos, uno ve más allá o trata de verla, que el hijo sobreviva, que el hijo tenga una buena calidad de vida. Entonces mi decisión de viajar, de cambiar la realidad, porque es una realidad dura, eso no se discute. Sí, lo que pasa en Venezuela es algo fuerte, es algo real y bueno, está sucediendo. Tenía que cambiar la realidad, tenía que velar por el futuro de mi hija y quería que estudiara. No vi las circunstancias que se fueran dando para que ella continuara sus estudios y pensé, vamos a ver otros territorios, que necesitamos que ella continúe sus estudios. Tu centro fue la familia. En mi caso, mi salida de Venezuela se dio porque en un momento yo sentí que había cumplido con todos los paradigmas exigidos por nuestra sociedad. Ya había tenido la carrera, la casita, había viajado por otras latitudes y vuelto a regresar para tener puntos de comparación. Pero luego sentí que mi país no me daba las condiciones para estar bien o tan bien como yo quería. Sentía que me robaba la paz. Para ese momento, estamos hablando ya hace como 6-7 años atrás, yo creo que era muy frecuente escuchar entre el círculo cercano de conocidos que habían sido víctimas de robos, de secuestros o de alguna situación delincuencial para lamentar. Por ello, yo creo que todos nos estamos como acostumbrando a vivir en nuestras cajitas de cristal. Teníamos bonitas viviendas, acondicionadas con todo lo necesario para salir lo menos posible. Cada vez nos encerrábamos más, le temíamos a la noche. No podíamos planificar una salida sin tener que pensar en que algo malo nos podía pasar. Yo recuerdo que antes de salir de Venezuela tenía un bonito trabajo ligado al mundo cultural y a la radio, que son mis dos pasiones. Me iba bien, pero no me sentía en paz. Yo quería otra realidad y por suerte llegó la oportunidad de irme con la excusa mental de averiguar sobre un supuesto posgrado en periodismo cultural acá en la Argentina, para iniciar una nueva vida alejada de la debacle económica que se vivió específicamente para el 2015 con todo ese proceso inflacionario y la escasez de alimentos. Podría decir que huí de
ello sin pensarlo mucho y me encontré con un país que es amor, nostalgia y emociones a flor de piel. Pero tú siempre insistes, Andrea, en que todo aquí pasa muy rápido, que el tiempo pasa rápido. ¿Tu adaptación se dio también de esa manera? No. El hecho de estar en un país diferente con yo iba a decir dialecto. Con una forma Se de hablar dice totalmente slang. Distinto, total, que tienes que aprenderte esas palabras, aunque me dice el argentino que no es de capital, que no es así, ellos no hablan así. Bueno, pero el lunfardo a lo mejor está bien instaurado aquí en Cava, ¿no? En lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, no sé si es hablar mal. Es su forma de hablar, aquí no estamos para decir si es bueno o si es malo. Solamente que hay que entender que nosotros venimos del Caribe y en el Caribe estamos acostumbrados a hablar muy ceñidos a lo que dice la RAE. Acá no, acá incluso hasta el voceo. Nosotros hablamos con tuteo, acá no es con el voceo, con el voz. Pero más allá de eso, a mí particularmente lo que más me costó como acostumbrarme acá fue a la forma tan imperativa de hablar, tan dura para nuestros oídos, a lo poco reservado que a veces suelen ser y que a su vez los hace ser también tan francos, tan cercanos, aunque usen muchas palabrotas. Eso es lo que a mí me genera ruido, o sea, que son capaces de nombrar la mamacita a alguien y la hermana y cualquier cosa. Eso me genera ruido, porque yo creo que en Venezuela no somos tan groseros. Sí decimos malas palabras, no vamos a decir que no. En todas partes del mundo decimos malas palabras. Sí, pero no a cada rato, no es una constante, ni en todos los contextos. Lo que sí es que estamos como contenidos. La emocionalidad aquí está a flor de piel. Bueno, indiscutiblemente, a flor de piel. Bueno, continuamos. Sí, la adaptación es bastante dura. Los medios de comunicación, el tratar de adaptarnos al transporte, a los horarios. El horario del comercio. Nosotros venimos de aprovechar mucho la mañana, lo temprano, la salida del sol. Acá tal vez sea que todo pasa más rápido por el tema del aprovechamiento de la nocturnidad, ¿no? Acá los comercios y el desarrollo de la vida nocturna no es tan matutina como en el Caribe. Al menos es lo que vivíamos antes de la pandemia, porque con la llegada del COVID y la virtualidad todo cambió. Los tiempos, la vida, y eso me lo comentabas hace rato. Por eso yo siempre voy a coincidir contigo con respecto a eso del paso acelerado del tiempo y el trabajo que uno como migrante debe llevar adelante para adecuarse a un nuevo contexto, a unas nuevas formas de hacer y de mirar la vida. Sí, hablando del proceso de adaptación, el tema del trabajo, Melina, de que el extranjero tenga la posibilidad de trabajar en un país diferente al propio, es un tema delicado, de verdad, aquí o en cualquier otro país. Tienes que empezar desde abajo si eres un profesional. Muchas veces hasta mentir. Pero es que nadie te conoce. También ponte a pensar un poquito en eso. ¿Cómo te van a aceptar? ¿Cómo te van a dar un trabajo, un buen cargo, una buena posición si no te conocen? Si no conocen realmente tu experiencia curricular. Lo que yo he visto es que tampoco están muy interesados en profundizar, en ir a investigar, no. Es una realidad con la que nos topamos, pero yo creo que es una cuestión actitudinal, que cada uno, dependiendo de lo que esté buscando y lo que esté dispuesto a hacer también, debe entender que primero tiene que llegar, contextualizarse, ver cómo se maneja el mercado y su área, y después arriesgarse. El que no arriesga no gana ni pierde nada. Y acá sí están dados como para escucharte, para conocerte. Claro, al principio van como con sus reservas, pero después si te pueden tender la mano, te la tienden y están dispuestos a darte la oportunidad para que demuestres qué es lo que tú sabes hacer. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver cómo lo haces. Pero bueno, insisto, cada experiencia es totalmente distinta. Habrá gente que sí le habrá tocado la posibilidad de llegar y enseguida encontrar un trabajo en su área. Habrán tocado como otros que han pasado por rubros totalmente distintos a los que han estudiado. Pero yo creo que el emigrar también se trata de eso, ¿no? De romper nuestros propios paradigmas. Sí, y estar mentalizados a que estás en un país extraño, que es lo primero que tienes que hacer, producir para sobrevivir y luego producir para ver qué más puedes hacer. No lo sé, siento que se genera mucha ansiedad. O bueno, en mi caso yo de verdad que todavía me genera ansiedad y angustia el crecer profesionalmente aquí. De verdad que no sé. ¿Pero por qué? Porque supone otros retos, porque supone otro tipo de conocimiento, otro tipo de capacitaciones.
Yo creo que es el tema económico. No sé si es la inflación, el proceso inflacionario que está en este caso pasando a Argentina, porque estamos hablando del caso Argentina. En el 2021. En el 2021, sí. Y va para arriba. Aunque los expertos dicen que todas las crisis argentinas son cíclicas. Así es. Y el argentino supera todas sus... Siempre y con creces, y son de los que pasan por estas situaciones, estos picos, donde a veces están muy bien económicamente, donde después viene la debacle económica y están muy mal. Bueno, recuerdan aquella oportunidad con el tema del corralito. Yo recuerdo que en Venezuela llegaban las imágenes y nosotros totalmente aterrados y decíamos, Dios, pobre gente, se quedó sin su dinero. Está en las puertas de los distintos bancos pidiendo que le devuelvan el dinero que había sido guardado en esos bancos y que formaba parte de sus ahorros de toda una vida. Eso es año 2001, ¿no? 2001, sí, ¿te acuerdas de esas imágenes? Sí, no, y el argentino que se te cruza por el camino y te puede hablar de esos hechos, o sea, te relata cómo sufrió en esos momentos. ¿Y cómo están ahora? Ahora, ven acá, vemos esa realidad, pero también vemos la realidad de cierran negocios y abren negocios nuevos. Con toda pandemia. Esperanza, sí, la vista al futuro. O sea, aquí es un país que diría, Venezuela es próspera, pero está en una situación que no le deja terminar de continuar su prosperidad. Pero no sé si es la mezcolanza de extranjeros en este país, pero aquí hay esperanza. Yo he visto esperanza y me gusta mucho para el futuro, de verdad que vale la pena. Lo mejor de todo, ¿sabes qué, Meli? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? La disposición del argentino para que podamos integrarnos a la sociedad. Y esta sociedad de verdad que tiene marcadas realidades económicas. Tal y como lo venías relatando. Sí, tal cual. Bueno, indiscutiblemente, yo creo que fuimos afortunados por llegar a un país que abre sus puertas a todo aquel que quiera hacer lo suyo, donde sus habitantes cuentan con una solidaridad como pocas vistas. Y si bien cada experiencia migratoria es distinta, tener un espacio para contarla y aprender de cada una de ellas es lo que nos motiva a realizar este podcast. Sí, un podcast donde nos pasaremos por las historias de migrantes, de aquellos que decidieron dejar su país y echar raíces en otro, donde hablaremos sobre la migración responsable y los aspectos que deben considerar para lograrla, documentos para iniciar procesos de residencia, alquileres, forma de vida, estudios, deberes y derechos del inmigrante, entre otros tópicos de interés. Aprenderás con nuestras historias y con las de aquellos que, así como nosotras, se embarcaron en la decisión de ser y convertirse en inmigrantes. El próximo encuentro va a estar bastante chévere. Ay, el argentino entenderá que es chévere. Después lo podemos contar. Para cerrar este primer episodio de Inmigrante Yo, compartimos el tema de desorden público llamado Los que se quedan, los que se van. Es el día, tu maleta tan listas. Debes llegar por lo menos 4 horas antes al aeropuerto Simón Bolívar. No concilias el sueño, sientes que tu alma se vacía. Qué inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Tierra será semilla, una nueva casa, una familia. Echarás pa'lante como un elefante, valiente primero y constante. Cuando golpee la melancolía, con
tus postales, tu música, tu comida. Dirás con orgullo de dónde vienes, saltará tu corazón cuando tú te conectes. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. ¿Dónde está Juan? Está en Panamá. Valentina. ¿Dónde está Luisa? Está en Suiza. Y Cristina en Argentina. Y la gorda en Colombia. Y Ramón en Japón oyendo Oscar de León. Patricia en Canadá. Esperanza está en Francia. Antonia, Aurora y Beth están en USA. Surima en India tarareando Simón Díaz. Y Nadia en España y Sofía en Turquía. Vanessa en México. Fernando está en Chile. La Gocha en Escocia. Nicanor en Ecuador. Estrella en Italia. Friendo empanada. Carlito en Alemania. Natalista en Brasil. Ana en Dominicana recordando Choroni. El Cumanese en Arabia. La Maracucha está en Rusia. Manuela en Australia pero quisiera estar en Caracas. Algún día volverán. 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 Este primer capítulo de Inmigrante Yo se grabó en el año 2021 y contó con la producción y voz de las comunicadoras sociales Andrea Mata y Melina Lozada. En el próximo capítulo hablaremos sobre el primer tema a considerar a la hora de emigrar: obtener el DNI, Documento Nacional de Identidad Argentino. Además, conoceremos un relato migrante que nos demostrará que cada experiencia migratoria es única. Hasta un próximo encuentro.